Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. El día de hoy en este es un video muy interesante que seguro a ustedes les va a encantar porque aprenderemos a cómo poder escuchar música sin necesidad de tener una conexión a internet totalmente gratis. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video se los traje gracias a que ustedes votaron por este video, así que ustedes prácticamente hacen este canal y deciden qué videos quieren que les traiga. También aquí en la letra I te dejo una encuesta donde quiero que me respondas si quieres saber por qué tengo otra vez mi iPhone 7 de vuelta y por qué regresé mi iPhone XS. Si quieres un video así, ya sabes que lo puedes decidir simplemente respondiendo directamente. Y ahora sí, vamos a comenzar. Ya saben que al final de este video les dejo el nombre de esta aplicación, así que vamos a comenzar. Simplemente les voy a mostrar esta aplicación que en verdad es muy buena y funciona muy sencillo. Simplemente, como pueden ver, aquí vamos a tener toda la música que está disponible. Incluso si queremos buscarlo para algún tipo de playlist, podemos ver que tenemos aquí los playlists donde nos aparece la música top. Nos aparece aquí lo que es la música nueva, algunos artistas. Algo que me faltaba comentarles es cuando ustedes abren la aplicación les va a decir que si quieren ingresar, simplemente le damos en ingresar y ya vamos a poder acceder a lo que es esta pantalla. Aquí pues básicamente vamos a poder buscar por cualquier tipo de categoría. Como pueden ver, es bastante grande. Aquí simplemente lo que va a hacer en este momento es irme a la música que aparece como top o la más popular. Vamos a seleccionar esta que tenemos aquí. Como pueden ver, cuando lo abrimos nos va a cargar una pantalla como la que podemos ver en este momento, en la cual nos aparece pues esa música. Si queremos reproducir la música, simplemente lo que vamos a hacer es presionarlo y en automático lo que es la música se nos va a empezar a reproducir sin ningún problema. Obviamente les puede salir anuncios, simplemente lo cerramos y como pueden ver, bastante sencillo, podemos regresar. También la opción que tenemos aquí es cada una de estas canciones tienen un botón particular, que es este botón en el cual vamos a poder tener la música sin necesidad de conexión. Simplemente va a estar guardada en nuestro dispositivo. Para hacerlo pues simplemente lo presionamos. Nos va a lanzar esta pantalla donde damos en la opción donde dice descargar y simplemente esperamos a que se realice la descarga. Como pueden ver, una vez que inicia es bastante rápido, así que no nos va a tomar mucho tiempo. Y aquí simplemente lo que podemos hacer es presionar en el botón de reproducir o simplemente lo podemos agregar directamente a un playlist. En este momento lo que voy a hacer es simplemente reproducirla y ya la canción la estaremos reproduciendo directamente de la descarga que realizamos. También otra opción que tenemos aquí es que si por ejemplo vamos a cambiar a una canción diferente, simplemente vamos a seleccionar una canción aquí de las que dice verano acústico, este playlist que tenemos aquí, y simplemente lo que hacemos es seleccionarlo. Cuando la música se está reproduciendo, simplemente lo que vamos a poder hacer o simplemente estando en este menú es presionar este botoncito que tenemos en la parte de arriba. Entonces simplemente presionándolo nos manda la misma opción de descargar. Si nos sale publicidad lo cerramos. Y como pueden ver, ahí está. Ya simplemente lo que les voy a mostrar es otra funcionalidad muy interesante que tenemos, en la cual simplemente lo vamos a poder buscar aquí directamente, nos da algunas recomendaciones, o simplemente lo que podemos hacer es aquí directamente crear algún playlist y simplemente podemos ir agregando todas nuestras canciones. Como podemos ver, aquí tenemos la carpeta de todas las descargadas. Ya simplemente, si la queremos quitar de nuestras descargas, presionamos los tres puntitos y le damos en la opción de eliminar. Una vez eliminada, pues la canción ya no está en nuestro dispositivo y nos va a liberar lo que es esta memoria. Ya en la parte de abajo tenemos el reproductor y es básicamente todo por este video. Ya simplemente el nombre de esta aplicación, ¿cuál es, Mau? Pues el nombre se llama Music Box. De todos modos, simplemente busquen que tenga este mismo icono que tenemos aquí. Si no, también aquí en esta parte te dejo el nombre para que simplemente lo busques y lo descargues. Ya sé que tienes cualquier duda, cualquier pregunta, directamente en estas redes sociales que te dejo en este costado de tu pantalla. Y en el grupo de la comunidad, en la cajita de descripción te dejo ese link para que cheques ese grupo donde podrás encontrar una solución muy rápida a cualquier problema que se te presente. Tampoco olvides, ya sabes, suscribirte en el botoncito que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y aquí te dejo algunos videos muy recomendados que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Y en la letra I te dejo una encuesta y videos que yo personalmente te recomiendo. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. No olviden contestar esa encuesta que está ahí. Gracias por todo, nos vemos. Bye.